continuación, la palabra de Dios, impartida por el pastor Juan Urquía Mebius, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Apaneca. Evangelio según Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 17. Amén. Lo vamos a leer juntos para que salga la grabación completa. Así es que nos dice el Señor en su palabra: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse, sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por su palabra. Usted sabe la necesidad que hay en cada corazón. Bendíganos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Un ejemplo de humildad. Hermanos amados, los ejemplos hablan más que las palabras. Los ejemplos hablan más que las palabras. Cuando usted quiere enseñarle a sus hijos, enséñales con el ejemplo. Porque a veces los hijos son sordos y es por eso. Porque los ejemplos que se les dan son contrarios a las instrucciones verbales que uno les da. Entonces el hijo dice: pero vos lo haces, vos haces tal cosa. O cuando usted como jefe quiere dar una orden y usted no la cumple y usted no la hace, entonces también no tiene fuerza moral. Como pastor, digamos, usted dice: hermanos, no hay que ir a hacer tal cosa, y lo ven a usted allá, ven, y este maestro, ¿qué onda? Pues me está diciendo que yo no lo haga, pero él sí lo hace. O corrija a sus hijos, ¿vea? Y yo no corrijo a mis hijos. Entonces dicen: bueno, ¿y cuál es el ejemplo que está dando? Como ayer decía el pastor general, que en una iglesia, no dijo en cuál, ¿vea? Que tampoco vamos a decir cuál, que el pastor dice: con mi hijo no se meta nadie, porque es mi hijo. No, al contrario, ¿vea? Según la familia es la que debe de ser ejemplo también. Y el hijo del pastor lleva doble carga, siempre es el patito feo. Yo soy hijo de pastor, no hablo por mis hijos, hablo por mí. La gente siempre lo está vigilando a uno, y es el hijo del pastor, dicen. Pero un malacate igual que los suyos, todos son iguales.
¿Me entiende? Entonces, hermanos, pero el ejemplo es bien importante, porque Jesús viene a darnos un ejemplo de humildad, siendo, hermanos, que Él es Señor y Maestro, pero Él se baja al nivel, hermanos, de sus discípulos, y habla con ellos, come con ellos, duerme en la misma zona con ellos. Es decir, está, hermanos, en un mismo nivel, aunque Él es Dios, pero, hermanos, se baja de nivel en cuanto a, digamos, a una posición social, si así le queremos llamar, hermanos amados. Porque, hermanos, una de las cosas que Dios nos viene a enseñar, y dice: miren, yo no he venido para ser servido, dice. Yo vine a ¿qué? Yo vine a servir, dice. Esa es la importancia de una persona, hermanos, servir, ¿verdad? Que mire, que nadie lo tome en cuenta, nadie se lo va a valorar, eso no importa, porque el trato de uno es con Dios, no es con el hombre. A veces, sin embargo, hermanos, a veces hay iglesias que quieren pastor mártir, quieren un pastor, hermanos, que ande todo arruinado, ¿verdad? Con zapatos rotos. Hermano, pastor, ahí me ha sobrado una camisita y se la voy a traer, oye, pero espere que no se me ha roto bien todavía, cuando esté bien rota la voy a traer. No es así la cosa, ¿verdad? Tampoco Jesús nos dio muestras de que Él era, hermanos, un limosnero o un miserable. Él siempre tuvo la autoridad, porque Él siempre fue el Señor. Que se humilló, esa es otra cosa, pero que, hermanos, Dios lo que nos enseña es: sea humilde. Sea humilde, eso da gracia a las personas. Bájese de esa soberbia que usted maneja, hermanos amados, porque el problema es que nosotros a veces adoptamos posiciones, hermanos, pacifistas. El pacifismo, hermanos, es el que, por ejemplo, enseñó Gandhi. El pacifismo es nocivo para la salud espiritual de una persona, porque el pacifismo es simplemente: no me gusta, no lo hago. ¿Ha visto niños usted que no comen de capricho? Yo no como, ¿y qué pues? Obligame pues. Y a veces hacen cosas por dañar a sus padres. Yo me caso con porque para que le arda a mi tata, para que le arda a mi nana. Y no es porque quieren al susodicho ese, al chimontrufio o a la chimontrufia fea, sino que lo hacen, hermanos, por dañar, por herir susceptibilidades. ¿Han visto ustedes personas que hacen algo solo por dañar a alguien? Y Dios me enseña eso. Un acto de humildad, uno se somete, uno, cuando algo no le gusta, uno se queda callado, pero actúa. Pero alguien, hermanos amados, ¿qué hacía Mahatma Gandhi? Él decía: yo voy a reconquistar la India. Y vamos a utilizar, decía, una política de la no violencia, pero no hacía lo que se le ordenaba. Entonces llegaban y lo golpeaban, y como esas personas que les gusta que los maltraten, y para que le duela, porque yo sé que le duele, después se queda todo remordido cuando me ha maltratado y sufre, y mejor no hago nada, y se queda, hermanos amados, sufriendo, pero no sufriendo porque es humilde, sino sufriendo porque quiere hacerse ver como una víctima. Y es algo que Jesús nos va a enseñar hoy, diferenciar bien ese problema, porque vamos a ver, dice: antes de la fiesta de la Pascua, cuando, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. No cambia, Jesús no cambia. Oiga, hasta el fin. Mire qué bonito esto, ¿verdad? ¿Hasta cuándo nos va a amar Dios, hermanos? Hasta el fin, hermanos. Mire, con Jesús no hay doblez. Mire, Dios no cambia. Fíjese que las personas cambiamos. Nosotros cambiamos, hermanos amados. El ser humano cambia, es cambiante. Es más, hubo un filósofo griego que dijo, ¿verdad?, que nada es constante excepto el cambio. El cambio siempre está cambiando. El cambio es permanente, hermanos. Pero Jesús, hermanos, nos amó, dice, hasta el fin. Ahora bien,
Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, el hermano Judas, ¿verdad? Iscariote, hijo de Simón, ¿qué le entregas? ¿Qué le entregas, hermanos? El diablo ya había entrado en el corazón de Judas. Yo escuchaba un día de estos un sermón de Dante Gebel, del pastor Dante Gebel, que está hoy pastoreando en la Catedral de Cristal, la iglesia allá. Y él decía que probablemente, decía él, Judas era la persona con quien más confianza tenía Jesús, a quien le comunicaba cosas secretas que no compartía con los demás. Por eso cuando le dice a Judas, lo que vas a hacer pronto, hacerlo ya. Y todos se quedan preguntando, quizás lo está mandando a comprar la comida ya para la cena, ¿verdad? Pero nadie osaba preguntarle, dice, de qué se trataba. Es porque habían probablemente, hermanos, cosas que solo Judas conocía. Y es que esa es la situación, hermanos amados. Dicen que para que la coyunda apriete, va, tiene que ser del mismo cuero, hermanos. Para que la cuña apriete también, va, del mismo palo, hermanos. Entonces fíjese bien, dice que Judas ya había entrado el Satanás, dice, en su corazón. Versículo 3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, hermanos, y a Dios iba. Jesús vino a cumplir una misión. Eso lo hemos hablado mucho en el estudio bíblico, ¿verdad? Él vino a morir por los pecadores. Él dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y él tenía, hermanos, que morir. Era necesario, tenía que morir, porque era un plan, hermanos, perfecto, bien elaborado, bien diseñado, bien trazado, hermanos, milimétricamente. Es decir, no había espacio, hermanos, para que fallara el plan de Dios, hermanos, en Jesucristo. Cuando Jesús, hermanos, está allá en el huerto de Getsemaní, dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuál copa, hermanos? Su muerte. Es que la carne brinca. Ayer me decía una alumna, yo le decía: mire, usted va a pasar a exponerle, prepárese bien. No, el licenciado me dice que a mí me brinca la carne, me dice. Y si tiembla, a lo mejor que tiemble, le digo. Y hubo como ya se están graduando, ¿verdad? Fíjate, licenciado, que una vez a mí se me fue la voz, me dijo. No pude hablar bien. Hermano, de nervios, alguna gente les va la voz, ¿verdad? Hermanos amados, pero fíjese bien, cuando aquí dice la palabra, hermanos, dice el Señor de que había salido de Dios y a Dios iba. Mire, hermanos, qué interesante, porque Cristo, hermanos, vino a morir, decía, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ahora está, ¿a dónde, hermano Rodolfo? A la diestra del Padre. ¿Y qué hace ahí, hermano Irra? Intercede por nosotros. ¿Y qué es interceder, hermano José René? Abogar, mediar. Él es mediático. ¿Por qué va? Porque nosotros, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, dice Jesús, dice Pablo, ¿verdad? Cuando le escribe a Timoteo, entonces eso es mediático, porque él media entre Dios y el hombre. Por eso dice allá en Hebreos, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, dice, que no se compadezca de nuestras necesidades, porque él fue tentado en todo, dice, pero sin pecado. Ahora, él, hermanos, intercede. Él es el sacerdocio en este momento. Él es, hermanos, el que intercede. Nosotros pedimos perdón en Cristo. Es decir, Cristo, hermanos, es nuestra, digamos, el cordero que nos lavó con su sangre. No sangre de machos cabríos, ni de animalitos, hermanos, sino que con su propia sangre. Y dice, y a Dios iba. ¿A dónde? Dice, a la diestra del Padre. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, el intercede. Hermano, cuando usted tenga problemas, oiga bien,
¿A qué problema se enfrenta un cristiano? Número uno, hermanos, al pecado. ¿Cuántos hemos pecado esta semana? Bueno, ¿quién no? Pues dígame usted, ¿quién no? Va. Y hay alguno aquí, va, que me diga, hermano, va a ser un mentiroso. No, yo no, pastor, hoy he estado puro. Ay, papá, puro qué, a ver, ¿verdad? Pero todos, hermano amado, todos hemos pecado. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Pero por eso es, hermanos, que permanentemente nosotros estamos pidiendo perdón al Señor. Oración. Mire, cuando usted ha dejado de orar, hermanos, en primer lugar comienza su rostro a fruncir un ceño, ¿verdad? Ya usted no tiene alegría, no tiene paz, sino que empieza a presentar, hermanos, un rostro de amargura, porque dice la palabra de Dios que el corazón alegre, ¿qué hace, hermano? Hermosea el rostro. Fíjate que usted se ve bonito y se ve bonita, pero cuando anda en Cristo, pero sin Cristo, hermano amado, ay, por más pintura que se echen las hermanas, imagínese, puede echarse un bote de estoy pintando yo la casa, mi esposa me dice, vamos a comprar de eso, que la llevé para que ella escogiera los colores, ¿verdad? Y hermanos amados, si, aunque se echara una cubeta de pintura en la cara, hermano, le aseguro que no furula, ¿verdad? Es Cristo que pone la gracia, hermanos amados, en nuestra vida. Por eso es que necesitamos siempre acudir, hermanos, a ese abogado. Por eso lo que decía el hermano José René, Juan dice en una de sus cartas, dice, hijitos míos, dice, si estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. Pero si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, Él justo, dice. Y Él aboga y dice, sí, pues, perdonarlo. Porque, hermanos, es que mire, la carne es débil, de plano, ¿verdad? Y ayer hablaba con una persona allá en la universidad, le decía, mira, el problema es que estés solo con una persona, en un lugar lejos. No, papá, va, imagínese una mujer con un hombre solo, va, sin entrar en morbosidad. Decía Luis Palau, eso es, decía, como querer detener un camión en una pendiente lleno de acero, lleno de hierro, Manuel, usted que sabe de hierro para constructores, ¿verdad? Y sin frenos. Trate de detenerlo. Así dice el hermano Luis Palau, es cuando usted entró en ese problema sexual. No se detiene, hombre. Y hay pastores que no, aléjese, hombre. La solución es alejarse. Jesús lo dice, mire, sed sencillos como palomas y prudentes como ¿qué dice? Serpiente. ¿Y qué es la serpiente, hermanos? Huye, siempre se va. Cuando usted ya sienta que ya no aguanta, mire, váyase, hermano, porque es mejor que digan aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Sí, iglesia, está hablando el Señor, ¿verdad? Vamos a ver. Versículo 4 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, hermanos, ¿qué hizo? Se la ciñó. Luego puso agua en un lavamanos o un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Ve? Interesante, ¿verdad? Agarró su guacalito y a los discípulos no dijeron nada. Pero cuando llegó donde Pedro, porque Pedro tenía varias características, Pedro, hermanos, era presuntuoso. Era, hermanos, impulsivo, pero a la vez era compasivo, porque Pedro tenía buen corazón. Pero cuando llega él le dice, ¿qué estás haciendo conmigo, Señor? Porque Pedro, hermanos, no estaba entendiendo en ese momento. Porque vea cómo dice aquí, hermanos, dice 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿y tú me lavas los pies? Como es una pregunta, hermanos, que se interpreta que está diciendo, ¿y por qué me estás lavando vos los pies?
Por ejemplo, no sé si usted ha oído cuando uno pregunta una cosa, pero quiere decir otra. No sé si sean, por ejemplo, alguien le hizo un daño a usted, ¿va? Y usted le dice, gracias, ya veo que me querés un montón. Pues, así está Pedro en este momento, hermano. Le dice, ¿y tú me lavas los pies? Como dice, ¿y por qué me los estás lavando? No me tenés por qué estar lavando los pies. Y entonces, hermano, le dice Jesús, vea, en el 7, Jesús le responde y le dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, le dice, más lo entenderás después. Hermanos, porque Jesús, ¿qué estaba haciendo? Dando un ejemplo. Un ejemplo. Usted no puede exigir que alguna otra persona haga algo que usted no puede hacer, hermano. Que no se puede. O que usted no hace. Simplemente, hermanos amados, cuando usted, por ejemplo, pide respeto, escuche bien esto. ¿Qué tiene que hacer para exigir respeto? Que es bien sencillo, hermano amado. Y me vas a respetar, ¿oíste? Pues respetame a vos primero. ¿No quiere que le griten? ¿Qué tiene que hacer? No gritar a la gente. Hermanos amados, es que ese es el asunto, es un ejemplo. Un día de estos, recién contratamos una secretaria en la oficina y yo le hice una broma, le dije una cosa, no ofensa, no, una broma, pero me gustó, se quedó callada. Así, hermanos amados, es como uno gana. Muchas veces, hermanos, a veces a usted le dicen algo, quédese callado. Mire, dice el proverbio, aún el necio, cuando calla, dice, es tomado por sabio. Hermano, es que es tan interesante que usted se calle. Número uno, hermanos, para no despertar contiendas. Y porque, hermanos, es que viera qué bonito es uno callado. Sí, hombre, mire cuánto gana. Una discusión, hermanos amados, ¿cómo se acaba? Hello, ¿cómo se acaba una discusión? Quédese callado. Viera qué ridículo se ve el otro bravo. Y usted, ya terminaste. No, pero si quieres seguir hasta que te salga todo el veneno. Y que tiene que botar todo el veneno, hermanos amados. Y fíjese que gana, esa es la persona inteligente. Ahora, cuando ya las aguas están tranquilas, entonces usted puede hablar. Va, hoy platiquemos. ¿De qué me querías hablar? Porque se ha fijado usted, hermanos, que las discusiones acaloradas siempre, hermanos, se causan muchas heridas que no se cierran tan fácilmente, duran. Usted, por ejemplo, ofende a alguien, esa herida queda y siempre se acuerda cuando este es el que me dijo que era ladrón. Mire, yo tengo un concuño, no es ni mi cuñado, hermano. Y una vez iba con mis hermanos, nosotros somos cristianos y esta familia son inconversos. Y una vez íbamos llegando nosotros a la casa, y antes de llegar a la casa estaba este concuño con otros parados, otras personas ahí de pie. Ve, dijo, ahí vienen los cuatreros, dijo. Éramos cipotes, hermano, a mí no se me olvida, fíjese. Y cada vez que lo veo me cae mal, fíjese. Y ya lo perdono, pastor. Sí, yo no guardo calenturas viejas, hermano. A mí me gusta sudarlas así. Pero cada vez que lo veo, me dijo cuatrero. Yo creo que él ni se acuerda que me dijo cuatrero. Yo creo que él ni sabe que me dijo cuatrero. Pero cuatrero es ladrón que roba reses, ganado, ¿verdad? Porque los cuatreros, porque las reses caminan en 4 patas. No es que porque salen las 4 de trabajar. No, hermano amado. Entonces, pero me dijo ladrón, nos dijo a mis hermanos, y nosotros somos cristianos. Crecimos en el temor de Dios, hermano amado. Y que alguien nos diga que somos ladrones,
tuya. Eso sí duele, ¿verdad? Porque la verdad, hermano, es que ya tal vez puede haberle dicho, ¿y a vos qué te he robado? Y eso es un acabado. Entonces, hermano, pero lo que le quiero decir, hermano, es que esas cosas quedan grabadas en el corazón. Ahora bien, ¿cómo se sanan esas heridas, hermanos, amados? Primer punto, póngase a cuentas con Dios. Segundo, vaya y pida perdón. Mire, yo a usted una vez le dije esto y quiero suplicarle, por favor, que me perdone. Yo no era lo correcto. Se humilla. Y esa persona, aunque ya no se le va a olvidar que usted lo ofendió, pero ya no le va a sentir, hermanos, aquella incomodidad. ¿Por qué? Porque usted pidió perdón, se humilló, hermano amado. Ese es el ejemplo que Jesús viene a dar. De humildad, hermano. Es que no cuesta humillarse, hombre. Bueno, sí cuesta cuando uno está en la carne, pero en el espíritu, hermano, en el espíritu usted se baja. Usted se baja. Entonces, hermano, puede perdonar. Y es que, hermano, la persona que no perdona, hermano amado, por dentro se le está pudriendo aquello en el corazón. Ese es el problema. Porque eso aquello va creciendo. Y cuando se despierta, amanece con la lengua bien tetelque, amarga. Y un cristiano puede ir a decir, pastor, no, Señor, la verdad os hará libres. Tiene que ser libre, hermano, vivir feliz en Cristo. No, olvídese, hermanos, que ahí lo que está haciendo es guardando iras, raíces de amargura, etcétera. Ahora bien, versículo, hermanos, 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies, jamás. Qué interesante, ¿verdad? Porque Pedro era impulsivo, hermanos amados. A veces hay personas, hermanos, que hablan sin pensar las cosas, hermanos. Y por eso es que uno se mete un montón de problemas, porque rápido contesta. Piense, hermano, antes de decir las cosas. Piense, medite, ¿verdad? Los veo bien serios, quizás esta semana. A ver, ¿en qué se han comprometido, hermano? Vamos a ver. Entonces dice el Señor aquí, hermanos, si no te lavare, dice Jesús, no tendrás parte conmigo. Porque Jesús, hermanos, dice, yo quiero compartir contigo. Ahora bien, hermano, compartir, fíjese bien, compartir es, por ejemplo, yo digo, voy a compartir con Rafael un pedazo de pan. ¿Qué es compartir? Lo parto en la mitad, le doy a él la mitad y yo me como la mitad. Entonces Jesús, hermanos, quiere compartir. ¿Cómo es eso, hermano? Que también Él se goza cuando usted se goza. Porque va que sería bien raro que un día le digo, hermano, lo voy a invitar a cenar. Vaya. Y llega usted a cenar. Todo el día no comió porque dijo, el pastor va a dar comida. Y viene y solo yo como. Ahí sientes, hermano. Espérame que hago terminar de comer. ¿Cómo se sentiría usted? Va que mal, vea. No, yo vine porque el pastor me dijo que íbamos a comer, vea. Entonces Jesús, hermanos, cuando Él dice que quiere compartir con usted, es que a ambos van a comer en la mesa. Apocalipsis 3:20. Y aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero qué interesante sería que yo le diga, hoy cené con el pastor, ¿verdad? Y solo él comió y yo solo me quedé viendo. No, entonces tengo que decir, no, hoy el pastor cenó y yo lo vi. No, cenamos los dos. Eso es, hermanos, compartir. Entonces Jesús, lo que quiere, hermanos, lo que viene Jesús a hacer, hermanos, es una amistad. Es una amistad, hermano amado, una relación muy cercana, espiritual, hermanos amados, en cada uno de nosotros.
Ahora va a comprender usted por qué es la confianza que uno tiene con Dios, esa alegría, porque cuando yo vengo al culto yo me siento alegre, hermano, porque voy a compartir con Cristo. Pero cuando usted no comparte, hermano, y solo viene, no, solo Jesús come y yo con hambre. No, hermano, Jesús viene y pone la mesa para todos y come Él. Y nos alimentamos todos. Entonces, ¿qué hay, hermanos? Una amistad, vea. Mira, un día de estos da una gran hambre, que eso es bien raro que a mí me suceda. y llego, hermano, y le digo, mamá, le digo, le hablo a la casa de mi mamá, andaba cerca yo. Ahí está mi mamá, le digo, sí, aquí está. Ah, pues espérame, que ya voy a llegar. Y me dejo ir, va. Y me prepararon una gran comida, ¿va? Y me la comí toda, hermano, amados. Porque si no se iba a enojar mi mamá. Y entonces, hermano, me dice, ¿vos viniste porque tenías hambre? Me dice, no, mamá. No, le digo yo vine a verla, me no friega, le digo yo. Bueno, tenía un poquito de hambre, ¿cierto? Le digo. Pero, o sea, hermano amado, ¿y por qué fui donde mi mamá? Porque también tengo confianza, ¿va? Porque ese es el otro detalle. Porque hay un acercamiento, hermano. Cuando usted viene al Señor, ¿cómo viene, hermano? Con confianza. Acercaos a Él confiadamente, dice. No, yo voy porque, espérate, es que tengo que ir al culto, si no voy a andar braviando. No, hermano, no venga bajo ese esquema, sino que diga, no, hoy hay fiesta. Porque hoy vamos a estar, hermanos amados, compartiendo con el Señor. Ahora bien, dice en el versículo, hermanos, dice en el 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahí está hablando, hermanos, de Judas Iscariote, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, viene la lección, hermanos amados, a aprender en esta mañana. Versículo 12, en la parte final dice, ¿sabéis lo que os he hecho? O sea, ¿entendiste el mensaje? ¿Comprendiste lo que yo les quise enseñar en esta ocasión? Dice en el 13, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Fíjese bien. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Esto, hermanos amados, por ejemplo, hay iglesias donde esto es forma parte del cuerpo de su doctrina. Jesús lavó los pies y nosotros tenemos que lavarnos los pies. No. Esta era una costumbre, hermanos, oriental, ya del Medio Oriente, Israel. Hablemos específicamente de Israel. Esa era la costumbre, que le lavaban los pies, hermanos amados. Ahora bien, dice Jesús, yo les he dado un ejemplo, dice. Fíjese bien, hermanos amados. Vosotros me llamáis maestro. Ahora, 14, pues si yo el Señor y el maestro, dice, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Por ejemplo, a uno le dicen, usted como pastor no puede hacer tal cosa, ni tampoco puede decir tal cosa. ¿Por qué? Dice, porque ¿qué ejemplo le va a dar usted a su congregación? O usted como padre, uno con sus hijos, ¿verdad? Uno se cuida, porque están los bichos viéndolo uno, se los echan el rollo, ¿verdad? Y ellos lo están viendo, y el hijo casi siempre copia al padre, casi siempre, es lo normal, porque el ejemplo a seguir, si es la escuela que tiene, pues. Yo tenía un tío, tenía un nombre bien chivo, tío Asisclo,
Son nombres, hermanos, que mi abuelita los buscaba en el santoral y ese les ponía. Asisclas es que a los hijos de Jacob le voy a poner Asisclitos. Que los míos no los quise arruinar. Ahora, pero vi, hermano, que él solo andaba escupiendo, miren el pie. Y como que es de esas patas que acaban de salir de la dieta, ¿va? De incubar los huevos, ¿va, hermano? Y que dejan ir las grandes escupidas así, ¿va? Así era mi tío. Y a uno se le pega. Y de repente un día yo en la casa, ¿va? ¿Y vos quién te enseñó a escupir? Mire, uno copia, se le pegan los malos ejemplos, hermano. Tenga cuidado con los malos ejemplos. Porque así como hay buenos ejemplos, hermano Rodolfo, hay malos ejemplos. Una vez del trabajo trae malos, los compañeros de estudio, hermano. Esos son los que más pierden a los bichos. Porque ellos quieren ser igual que ellos o que ellas. Y aquí en la casa hay un buen ejemplo, pero en la escuela está el mal ejemplo. Ahora viene la instrucción, ¿verdad? El padre, la vigilancia. Hijo, ¿y a usted quién le enseñó eso? Yo nunca se lo he enseñado. Hija, ¿y a usted quién le enseñó eso? Porque el hermano, donde la persona aprende es en su casa, es en la escuela. Que va al mundo y copia, pero por eso viene la corrección, hermanos, oportuna en la persona. Y cuando el joven no quiere obedecer, entonces dice el libro de los Proverbios: la vara es para la espalda del necio. ¿Qué quiere decir eso? Corrección. Ah, pastor, pero si hoy uno corrige a sus hijos, la ley le pina, así le llaman, ¿verdad? La ley no sé qué, ¿verdad? Espérate. Aquí nosotros no pertenecemos a este reino de tinieblas, nosotros pertenecemos al reino celestial. Y aquí son nuestras leyes las que se respetan: la corrección, la disciplina. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no llegan sus hijos a viejos. ¿Y sabe qué es lo que más resienten? Mi tata nunca me corrigió. Y son personas, hermanos, de mal vivir. Ahora bien, terminamos, versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Fíjese bien, hermanos amados. Nunca, hermanos, hay que, o más bien, siempre hay que uno respetar la autoridad. Siempre. El señor alcalde es el señor alcalde, hay que respetarlo. No importa el partido político que lo haya puesto. El señor presidente es el señor presidente. La policía, hermano, es una autoridad y uno respeta a esta gente. La vez pasada vino un par de gentes y me dijeron: mire, queremos invitarlo a una reunión porque hay personas que se han quejado, que mucho ruido por las iglesias, que no sé qué, ¿verdad? Le digo yo: ¿y de nuestra iglesia ha recibido alguna queja? Le digo: no, de ustedes nada, no. Sí, porque hay mucha bulla, hermano. Yo le digo, siempre pregunto a los hermanos: ¿y usted oye mucho ruido cuando viene a la calle? No, se oye bien, no hay problema. ¿Por qué, hermano? Porque hay que respetar, hombre. ¿Usted quiere que lo respeten? Respete usted también a la gente. Entonces, ¿por qué, hermano? Ahora, lo que nunca vamos a obedecerle a nadie, ni aunque viniera Fidel Castro a mandar a El Salvador, es que nos digan: usted va a dejar de predicar la palabra de Dios. Eso jamás. Porque si nosotros callamos, entonces las piedras hablarán, dice la palabra. Versículo 17, terminamos. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres, hermanos amados. ¿Y qué es bienaventurado, hermanos? ¿Cuántos vinieron el domingo que hablamos de las bienaventuranzas? Bienaventurado, hermanos, es 3 veces feliz. ¿Cuándo, hermanos amados? Cuando nosotros aplicamos ese ejemplo de humildad, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras
alma. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Amado Dios, le damos las gracias en esta mañana y bendecimos su nombre, Señor. Gracias por su palabra, por ese ejemplo de humildad. Gracias, amado Dios, por su bendición, por su poder. Limpie nuestros corazones, Señor. Limpie. Quizás haya en nosotros, Señor, soberbia. Quizás haya en nosotros, Señor, egoísmo. Quizás en nuestros corazones, mi Dios, puede haber raíces de amargura, Señor, provocadas quizás en nuestra infancia, en nuestra niñez. Quizás alguien maltrató nuestras vidas, Señor. Pero su palabra dice que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y su palabra, Señor, es como espada de dos filos, que puede cortar, Señor, todo aquello malo, así como un cáncer, Señor, que puede estar creciendo en el corazón, puede estar desarrollándose, Señor, en un corazón que no tiene paz, que no comparte momentos de oración, momentos de adoración, de alabanza, Señor, con mi Señor Jesucristo. Y por eso, Señor, se va volviendo la vida, Señor, dolorosa. Y esta mañana, Señor, oramos por esa sanidad, sanidad en el corazón, sanidad, Señor, en el pensamiento, en las decisiones, Señor. Y suplicamos, mi Dios, que nos limpie nuestro corazón, para que podamos, Señor, seguir ese ejemplo de humildad como nuestro Señor Jesucristo, Señor, nos lo enseñara, para que podamos decir sí, siempre sí, mi Dios, al servicio, siempre sí, Señor, a compartir su palabra, siempre sí, mi Dios, a ser humildes, siempre sí, Señor, para hacer lo bueno, estar presto, Señor, dispuesto siempre a hacer las cosas que a usted le agradan, Señor. Si esta mañana, Señor, hay personas entre nosotros de la congregación, Señor, que hemos venido, Señor, bregando con actitudes de rebeldía, actitudes, mi Dios, de revanchismo, Señor, que sea su Santo Espíritu, Padre, limpiando los corazones, limpiando esas vidas. Que sea su Espíritu Santo, Señor, abriéndonos los ojos, Padre, para que quitemos de nosotros, mi Dios, toda actitud, mi Dios, de maldad, de soberbia, y que cambiemos, mi Dios, para servir a los ancianos de nuestra iglesia, a los niños, a los jóvenes, para servir, mi Dios, a cada hermano, cada hermana, Señor, que necesita, Padre, un empujoncito, Señor, una palabra de aliento, Señor. Bendíganos, eterno Dios. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor, cantamos: con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder, para junto a ti, una vez más, con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder,
muchas gracias le damos por su palabra. Bendíganos hoy, Señor, en el evangelismo. Cúbranos con su sangre, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, Señor. Démosle un buen aplauso a Jesucristo, hermano. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que tomes tu mejor decisión, permitiendo que Jesús entre a tu vida, salvando tu alma hoy. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy un pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros en Barrio San José, Avenida Central Norte, número 4, atrás de Alcaldía Municipal de Apaneca. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Apaneca.